Sin duda, señor presidente, un imperativo moral obliga a hacer una explicación, como de algún modo lo dijo Loyola. Aquí se habló de números y detrás de cada número hay un grito desgarrador, ¿no? Creo que los familiares también merecen, de algún modo, esto que tantas veces hablamos de las significadas víctimas. Queremos aclarar también de que, en definitiva, esto de numerar los casos fuera más una cuestión de una odiosa contabilidad a la que tenemos que hacer. De todos modos, me permito reivindicarlas y a las que luego seguramente a lo largo del debate le vamos a poner nombres y apellidos y vamos a tratar de convertirnos realmente en sujetos morales. Cabalmente el contenido del injusto, un injusto atroz. No estamos hablando, señor presidente, el desaparecido no es aquel que no está solamente. Hay una ausencia hermenéutica de parte en la vida misma. Fíjese, señor presidente, yo siempre acudo cuando uno dice, recién hablamos de números, y la verdad, desde los albores de la historia, ya no estoy hablando de la cultura cristiana, cuando uno dice desapareció y aquellos que participaron en semejante crimen, quizás el crimen más terrible que conoce la humanidad y que lo describe la literatura. La Ilíada de Homero termina con el pedido clamoroso del padre de Héctor para que le entreguen el cadáver para las honras fúnebres. Las honras fúnebres no es patrimonio solamente de la religión cristiana, viene desde prácticas atávico, viene desde mucho antes. De modo tal de que cuando uno dice número, estamos hablando de aquel que no está. Pero ese que no está, señor presidente, no es, porque se puede, el problema es de su ausencia. Claro, uno dice el número 4, el número 7, el familiar, ¿qué número se llama mi hijo? ¿Qué número es mi hijo? Ya no tiene más nombre y apellido, tiene un número. Detrás de cada foja, señor presidente, hay sangre y hay dolor. Durante el trámite de elevación a juicio se mantuvo una calificación de hecho con la figura de privación abusiva de libertad agravada por haber mediado violencia o amenazas y haber durado más de un mes. Esto es respecto del imputado Otilio Román. Nosotros ahora lo cambiamos por lo que acabo de señalar. Ahora es un homicidio agravado. En realidad nunca dejó de serlo. Lo que hicimos es una lectura distinta. Ese mismo hecho que terminaba con el desaparecido, porque el desaparecido, como de algún modo uno recuerda, porque lo ve por televisión, ese famoso discurso perverso, ignominioso hacia el conjunto de la sociedad argentina del genocida Videla, cuando dijo el desaparecido es un intelecto, apelando incluso al término casi con connotación filosófica. Un intelecto. Claro, él miraba desde esa perspectiva. Lo que seguramente no miraban eso son los hermanos, padres, abuelos, hijos. Porque cuando uno habla del plan sistemático y la colaboración y el antecedente, surge claramente de qué modo se complementa ese accionar, cómo la participación casi que empieza a dibujarse de rompecabezas y cada uno ocupa un lugar y cumple un rol. Ese es el tema central. El elemento de contexto no es solamente para pensar en el terrorismo de Estado y ajustarlo solamente pensando en la tipificación del delito de terrorismo de Estado como los estatutos. Estamos hablando de algo más. Estamos hablando de la importancia que tiene en algunos casos el elemento de contexto para viabilizar las hipótesis de participación. En conclusión, en lo que respecta a los 33 casos que corresponden a las desapariciones forzadas atribuidas a Otilio Román, el encuadre es que nosotros le damos hoy participación criminal primaria en el delito de homicidio agravado, artículo 80, inciso segundo y sexto del Código Penal. Obviamente, esta figura que acabamos de cambiar no modifica su ubicación concursal en el concurso real con la participación primaria en el delito de privación ilícita de libertad. Es decir, el universo fáctico que comprende todo el acto criminal, lo único que se modificó es el artículo 80 con el 274 en función como acabo de señalar. Con respecto a Miguel Carrizo y Petra, los hechos están presentes.
Cuando hablamos de maquinaria criminal, están presentes. Cuando hablamos de intento exército militar, están presentes. Cuando hablamos de comisaría policial, están presentes. ¿De qué modo pueden estar ausentes si es una sola maquinaria terrorista? Si es una sola maquinaria criminal, con todos los recursos a su alcance, ¿de qué modo pueden estar ellos selectivamente separados de esa maquinaria? Esta es la cuestión. Habría una especie de selectividad interna en favor, y lo cual privilegiaría, y lo cual confirmaría esa hipótesis que alguna vez algún autor puso explícito, lo dijo: no es cierto que somos todos iguales ante la ley. Si esto fuera así, sería un es. Como no lo es, convertámonos en un deber ser. Asumamos el compromiso de hacer realidad ese axioma y ese paradigma. Y yo me resisto a pensar en una selectividad interna, en una hipótesis delictiva, donde tengo las reglas de la dogmática penal que a mí me permiten decir qué hizo cada uno, qué lugar ocupó y qué grado de responsabilidad tiene. Esto no se trata. Y esto es honestidad intelectual, de eso se trata. Y desde ya anticipo que esta Fiscalía, dado esta nueva figura jurídica que sobrevuela todos estos hechos, creo, señor presidente, que no caben tampoco privilegios. Todos deben estar detenidos, sin ningún tipo de distinción. Fueron parte de la maquinaria criminal más terrible que conoció la historia argentina, y yo entiendo que de ningún modo podemos permitir que frente a homicidios calificados haya privilegiados en el